El presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que pese al panorama que se vive en el país, confía en que las circunstancias mejorarán para bien de los mexicanos en sus primeros 100 días de gobierno. Yo estoy optimista. Nuestros adversarios, los conservadores, apuestan a que nos vaya mal, pero yo creo que se van a quedar con las ganas. Nos va a ir bien. Sí, me estaría preocupado y no, estoy ocupado. En 100 días de gobierno vamos a terminar de desatar toda la transformación y vamos a mejorar en este tema que es complejo, el tema de garantizar la seguridad, dijo. López Obrador aseguró que aunque los índices de homicidios han disminuido, aún no se puede dar una cifra fija, pues se sigue con el análisis de la información que reciben del Centro Nacional de Información, que cuenta con una metodología que ha sido aprobada por expertos. No quiere decir que no haya problemas, tenemos problemas de seguridad y violencia, es público, no se puede tapar el sol con un dedo, estamos trabajando todo el tiempo. Asimismo, recalcó que otro tema que lo tiene ocupado es el sector salud. Es un tema muy complejo, dejaron destruido por completo el servicio de salud pública y lo tenemos que levantar pronto y en eso andamos, y es complejo porque está totalmente desintegrado el sistema de salud y en eso estoy trabajando. Transparencia en bienes. El mandatario indicó que dará a conocer este viernes sus bienes y así deberán hacerlo todos los servidores públicos si es que quieren trabajar en este gobierno. Vamos a transparentarlos porque hay posibilidad de que se puedan mantener en reserva, pero por cuestiones de índole moral todos tenemos que dar a conocer los bienes. El que no dé a conocer sus bienes alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno.